Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas preguntas que la humanidad se ha hecho desde siempre, la comunicación con lo divino. En este análisis exploramos la oración, pero ojo, no como un simple ritual, sino como una conversación que, según se nos dice, es fundamental para la vida espiritual. A ver, la pregunta central que se plantea aquí es de las grandes, ¿eh? ¿Puede una persona de verdad hablar con el creador de todo? Bueno, pues la respuesta que se nos presenta es que la oración es precisamente eso, el canal, la conexión esencial para la vida y la energía espiritual. Según las fuentes, la comunicación empieza por parte de Dios, que nos habla de muchas maneras, a través de la naturaleza, de lo que nos pasa en la vida, de su influencia, pero claro, para que haya un diálogo de verdad y no sea un monólogo, hace falta que alguien conteste. Y ahí es donde entra nuestra parte. Y aquí está la definición clave, la que lo cambia todo. Fijaos, porque es súper interesante. Aquí no se habla de repetir fórmulas ni de seguir un guión, nada de eso. Se trata de algo mucho más íntimo. Abrir el corazón a Dios como si fuera un amigo. En el fondo es una relación, no una obligación. Y esto nos lleva a una distinción que es fundamental. La idea no es tratar de, como quien dice, forzar la mano de Dios, darle órdenes, para que baje y haga lo que tenemos. No. Es justo al revés. La verdadera función de la oración es que nos transforme a nosotros, que seamos nosotros los que nos elevemos y nos pongamos en sintonía con lo divino. Es, por así decirlo, una herramienta de crecimiento. Vale, pero ¿por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué se considera algo tan crítico? Pues mirad, la fuente nos pone sobre la mesa un ejemplo que se considera el modelo a seguir por excelencia para entender lo que es una vida de oración. Y el ejemplo es Jesús. A ver, el argumento aquí es muy potente. Se nos dice que incluso él, siendo el Salvador, sentía que necesitaba orar para recargar las pilas, para coger fuerzas. Entonces, la lógica es aplastante, ¿no? Si él lo necesitaba, ¿qué no vamos a necesitar nosotros? O sea que al final, orar no es un síntoma de debilidad, sino todo lo contrario. Es la forma de encontrar una fuerza que se considera vital. Y fijaos en esta metáfora porque es potentísima. La oración es la llave. Vale. Pero una llave sola, en la mano, no hace nada. Necesita la fe para meterla en la cerradura y girar. Es la fe la que le da el poder a esa llave. Y cuando se juntan las dos, oración y fe, ¡zas!, se abre la puerta de lo que la fuente llama el almacén del cielo. Un lugar con recursos que, se nos dice, son ilimitados. Claro, y si no usamos esa llave, ¿qué pasa? Pues que, según esto, descuidar la oración te deja completamente expuesto. Es como irte de casa y dejar la puerta abierta de par en par. Las tentaciones se hacen más fuertes, es más fácil caer y, sobre todo, no tienes acceso a esa ayuda que en teoría está ahí esperando. Ok, hasta ahora hemos visto el qué y el por qué es la oración y por qué se considera tan importante. Pero ahora vamos a lo práctico, al cómo. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que esta comunicación funcione de verdad? Pues mirad, se nos presentan 5 condiciones, 5 pasos, por así decirlo. El primero, sentir que de verdad lo necesitas, no es pedir por pedir. El segundo, el arrepentimiento sincero. El tercero, la fe, creer que hay alguien al otro lado que escucha. El cuarto, que es clave, tener la capacidad de perdonar a otros. Y el quinto y último, la perseverancia, no rendirse, ser constante, mantener esa conexión viva. Y esa idea de perseverancia nos lleva a algo más grande. Porque la oración, según este enfoque, no es algo que haces a una hora concreta, como ir a una clase de yoga los martes. No, la idea es que sea algo continuo, como una especie de ambiente en el que vives, una atmósfera que te rodea y que lo cambia todo en tu día a día. Y aquí entra en juego lo que se llama la oración privada. Es ese diálogo constante, de tú a tú, que se define como, ni más ni menos, la vida del alma. Y lo más curioso es que no hace falta un sitio especial. Puede ser en silencio, en medio del bullicio o mientras se trabaja. Funciona, se nos dice, como una especie de escudo mental contra pensamientos que no quieres tener. Y atención a esta frase porque es para pararse a pensar un segundo. Dice que Dios se interesa por nosotros como si no hubiera otra persona en el mundo. Es una afirmación brutal, ¿eh? La idea de que a pesar de estar, digamos, manejando el universo, pone su foco en cada persona de forma total, exclusiva. Busca transmitir una sensación de valor incalculable. Y con esto llegamos al final, y lo hacemos con una pregunta que se queda en el aire para la reflexión de cada uno. Hemos visto qué es la oración, por qué es importante, sus condiciones, su poder. Así que la pregunta es sencilla. Si todo esto es así, si esa conversación es real y posible, ¿qué le diría a uno, hoy mismo, a ese amigo celestial?